Hola, voy a intentar avanzar en la hoja de cálculo que tenía la factura para aprender una serie de cosas acerca de edición y trucos para poner las fórmulas de manera más eficaz. Vamos a colocar primero el logotipo y habrá que reducirlo tirando de las esquinas estas. Lo ponemos aquí arriba y podemos poner también los datos de la empresa que vende aquí. Esto sería poner pues cualquier dato y una dirección. Vale. Y en esta parte de aquí vamos a poner los datos de la factura y los datos del cliente. Vais a ver que voy a intentar que no se me queden totalmente bien puestos para tener que corregir y mover las cosas, a ver cómo se mueven, qué accidentes pueden pasar. Ponemos aquí, por ejemplo, el número de factura. Debajo vamos a poner la fecha. Y aquí el cliente. Y debajo sus datos. En el número de factura hay que poner un número que debería ser consecutivo y en una empresa seria se hace de manera automática, pero como nosotros no tenemos esa posibilidad todavía, vamos a poner un número cualquiera. Y en fecha vamos a poner una función. Una función es una palabra reservada acompañada de unos paréntesis que son obligatorios. Y claro, las funciones se meten dentro de una fórmula, así que lo primero y más importante es empezar la fórmula con el signo igual. Y ahora viene una serie de operaciones, entre ellas la función. Esta es muy sencilla, va a ser la primera que hagamos y solamente consta de la palabra hoy y los paréntesis, que son obligatorios. Porque dentro de los paréntesis habría que poner los parámetros. Entonces, el sistema reconoce que es una función por dos cosas, porque tiene esa palabra reservada y porque tiene los paréntesis. En el caso de esta función no hay un dato que meter dentro, porque esta función calcula su resultado sin necesidad de que nosotros le digamos lo que tiene que calcular, ya lo sabe. En otras funciones sí habrá que poner esos números, o datos, o lo que sea, o palabras. Bueno, le damos a Enter y veis que os sale la fecha. Otra cosa es que veis que el nombre del cliente se me sale. Me gustaría ponerlo todo más hacia adentro, pero ponerlo hacia adentro significa reducir el tamaño de esta columna y no siempre es posible y además tampoco me termina de arreglar el problema y no quiero aumentar el tamaño de la factura. Así que lo que voy a hacer es dividir la columna C en dos. En realidad no es dividirla, en realidad es solamente insertarle una columna a la derecha y esta nueva columna va a ser la nueva D. El problema es que aquí abajo me sale una línea de división que luego se vería en el papel y no quiero que salga. Así que lo que voy a hacer es quitarlo, marcando toda esa columna, yendo a formato de celdas, que también lo tengo en el botón derecho, formato de celdas, y se abre la ventana en la cual en el borde puedo hacer clic dos veces para quitar esa línea que se veía. Sin embargo, la de arriba y la de abajo las mantengo. Ahora ya podemos coger todo esto y moverlo al lado. Podemos hacer control X, control C para cortar y pegar. Esto sería así. A ver, control X se borra. Se queda marcado así en rayas que se van moviendo lo último que he copiado en el portapapeles. Y le doy a pegar con control V y ya podría hacer lo mismo con todo esto. En este caso
en vez de hacer control X, control V, podríamos moverlo. Y al moverlo ocurre que el borde se me ha cambiado de sitio. Así que tendría que rehacer todo el borde a mano, o bien le vamos a dar a control Z para deshacer y vamos a copiar y pegar, pero no vamos a copiar y pegar con control C y control V. Me da un aviso de que voy a volver a borrar con cosas en blanco que están en la columna G, las que hay ya escritas en la F, y eso es lo que quiero hacer, sí. Pero, aunque le diga que sí, veis que el borde se me ha vuelto a poner mal. En este caso, voy a salir fuera y ya voy a darle a control C para que se vea la señal de copia aquí. Bueno, veis que ahora no he desplazado la columna G y entonces aquí, que antes se quedaba en blanco, ahora se queda como estaba, es decir, con el borde correcto, pero ha aparecido el borde nuevo aquí. Puedo seleccionar otra vez esto, darle a formato de celdas y eliminar ese borde. No lo hago porque lo que vamos a hacer es volver para atrás, porque antes he copiado con control X y entonces he borrado los huecos esos de la columna E, así que vamos a hacerlo desde el principio, pero esta vez con control C y control V. Cuando estamos pegando no hace falta marcar todo el destino, basta con poner el primero y lo que sobra desborda hacia abajo. Bueno, ahora sí. Copiar. Y ahora nos ponemos aquí. Y vamos a hacer un pegado especial. Ese pegado especial me abre una ventana donde yo elijo qué es lo que quiero pegar. Y no quiero pegar el formato para que no se vea el borde, pero sí quiero pegar las fórmulas. Los números, como el 21, sí. La fecha y la hora, pues, en este caso no hay ninguna, porque lo que hay es una fórmula que me devuelve una fecha y hora. Pero todo eso hay que pegarlo. Y va a ocurrir que ahora sí tengo el borde este correcto y los anteriores no se me han borrado de sitio. Lo siguiente que vamos a hacer es poner aquí un ítem. Caja de 12 lápices y vamos a ponerle una cantidad, 12 cajas, un precio. Os recuerdo que el decimal es con coma, no es con punto. Y la fórmula que ya conocemos, que es multiplicar la celda E10 por la celda F10. Y aquí es el primer artículo de la lista, así que el número 1. Ahora aquí debería poner el 2, el 3, el 4, pero esto es un trabajo que no tenemos por qué tomarnos si queremos que el ordenador trabaje por nosotros. Así que vamos a hacer una fórmula para que vaya poniendo aquí los números consecutivos. La fórmula sería que el contenido de esta celda es igual al contenido del anterior, que es la B10, pero sumándole el número 1. Y así ya tenemos el 2. Y ahora, al copiar esta celda en todas estas de aquí abajo, vamos a cometer un error, que es darle a control V, y hemos visto que se pega el 20, pero me desaparece la raya de abajo porque estoy pegando toda la celda. Lo correcto no sería pegar toda la celda, sino solamente la fórmula. Así que volvemos para atrás con control Z y le damos al botón derecho, pegado especial y pegar fórmulas. Pero hay una abreviatura, porque esto es tan común que lo tenemos justo debajo como pegar fórmula, solo pegar fórmula. Y ya está hecho. Luego la vamos a modificar. ¿Por qué? Pues porque no me gusta que si no tenemos artículos aquí, tenga que verse esta fórmula con el resultado también aquí debajo.
Veis que se ven todos estos ceros cuando la copio y la pego y queda feo. Entonces vamos a usar algún otro truco para que no se vea nada cuando está vacía la fila de datos. Vamos a usar una nueva función. Hemos usado ya la función hoy, que es la más sencilla. Ahora vamos a usar una función que es la más utilizada, que es la fórmula condicional, la función condicional. La condición es una comparación. Eso es una operación lógica que tiene sus operadores. Y lo que hace la función es que si se cumple una condición, muestra un resultado. Y si no se cumple la condición va a mostrar otro resultado. La palabra reservada es sí. Y tiene 3 parámetros. El primer parámetro, como dice la ayuda contextual, es la prueba lógica. Entonces vamos a poner una cosa sencilla. Imaginaros que en la columna J1 puedo tener un número. El número puede ser 7, 5, 10, 25, lo que sea. Yo quiero saber si ese número es mayor o menor que 10. Si lo que haya escrito dentro de J1 es menor que 10, entonces empezamos el siguiente parámetro y separamos los parámetros con punto y coma. ¿Qué vamos a hacer si es menor que 10? Pues vamos a poner eso, escrito, menor que 10. Cuando hay que poner texto como resultado en una celda, hay que ponerlo escrito entre comillas. Ahora viene, ¿qué vamos a hacer si lo que hay dentro de la celda no cumple la condición? Es decir, que es 10 o más que 10. Pues entonces lo que vamos a hacer es hacer un cálculo, por ejemplo, multiplicarlo por 2. Vamos a poner J1 multiplicado por 2. Y cerramos el paréntesis. Ya tenemos los 3 parámetros de la función, que son condición, qué hacer si es verdad y qué hacer si es mentira. Cerramos paréntesis y ya vemos un resultado. Lo que hay en J1 es menor que 10. Claro, si es 0, que es el resultado de no tener nada, pues es menor que 10. Vamos a poner un 1, sigue siendo menor que 10, un 5 es menor que 10, pero si ponemos 10, ahora ha hecho la segunda parte de la fórmula, que es multiplicar por 2. Otro ejemplo lo vamos a hacer aquí con K1, vamos a poner 1 o 2 y vamos a poner otra función condicional. Si, abro paréntesis, K1 es igual que 1, en ese caso vamos a poner verde. Y que no, pues vamos a poner rojo. Y cierro paréntesis, verde, ¿no? Vamos a poner otra cosa que no sea el 1, pues rojo. Solamente se pondrá verde cuando pongo el 1. Esto lo vamos a usar aquí con un pequeño truco. Para escribir en la fórmula he hecho clic 2 veces, doble clic. Y aquí tengo que puedo escribir sobre esta fórmula. Vamos a borrarla. Y vamos a empezar con si, que es el condicional. Abro paréntesis y mi prueba, mi condición va a ser si en la columna C, que es donde hay que poner un artículo, pues he escrito algo o lo dejo vacío. Bueno, pues lo que vamos a poner es que si en C11 hay algo escrito, si hay algo, va a ser algo distinto de 0. Por lo tanto, cualquier cosa escrita va a ser mayor que 0. Pongo un 0. Si C1 no tiene nada escrito, es 0. Vamos aquí, C11, no C1. Y si eso se cumple, entonces puedo poner mi cálculo para el número de la columna, que es B10 más 1. Sin comillas. ¿Y qué ocurre si no hay nada escrito? O sea, si eso era 0, pues entonces, en principio, no vamos a hacer nada. Y a ver qué pasa. Aparece un 0, porque el resultado de no
hacer nada es un 0. En cuanto yo ponga aquí cualquier artículo, me aparece ya el número adecuado. Bueno, pues solamente nos queda modificar esta fórmula con un pequeño detalle. ¿Qué hacer cuando no hay nada y aparece ese 0? Que no quiero que me aparezca el 0. Pues lo que vamos a hacer es poner comillas, comillas. Lo que hay dentro de las comillas es lo que se va a escribir en esa celda. Y lo que hay dentro de las comillas es algo vacío, la nada. Así que si yo borro lo que hay en esa fila, me aparece nada. Ya tenemos esa fila resuelta. Ahora lo único que hay que hacer es copiar esta fórmula, control C, y pegarla en todas las demás, pero ojo, solamente la fórmula, solo pegar fórmula. Vamos a hacer lo mismo con los resultados parciales. Borro lo que hay. Vamos a poner si en la columna E11, que es donde hay una cantidad, hay algún número, si E11 es mayor que 0, en ese caso calculamos el resultado de la multiplicación, que es E11 por F11. Esto podía haberlo hecho también en la celda de arriba. Y si no hay nada escrito, entonces comillas, comillas, y cerramos paréntesis. Copiar. Y lo podemos pegar en toda la columna, incluso arriba. Da igual si tengo marcada la celda de donde he copiado porque se va a borrar con el mismo contenido de la fórmula, así que es como si no borrara nada. Darle a un pegado especial, pegar fórmula, sobreescribir sí, y ya tenemos esa fórmula, como se ve aquí arriba, pegada en todos los sitios. Lo único que queda por poner sería el del total sin impuestos, el IVA y el total a pagar. Vamos a poner aquí la suma de todo lo que haya aquí arriba. Lo fácil para hacer una suma sería colocar la función esta de suma directamente y dentro del paréntesis colocar toda esta selección que se puede marcar. Pero hay que tener cuidado de dónde tenemos los paréntesis puestos porque hemos escrito fuera de ellos. Entonces borro el que había de cierre, hago uno nuevo de cierre y ya tengo puesto todo lo que hay que sumar. En el IVA podemos poner aquí cuál va a ser el IVA, por ejemplo el 21%, y ahora como resultado poner la celda de arriba, que sería la G31, multiplicada por F32, pero dividido todo eso por 100. Lo último sería volver a insertar una función de suma, que esta vez, como los números sí están pegados justo encima de donde he intentado poner la suma, pues entonces me coloca correctamente de manera automática lo que tiene que sumar. Quiero que os fijéis en que a la hora de sumar componentes existe la posibilidad de darle un parámetro que es una secuencia consecutiva de celdas. Esto se llama rango. Y para nombrar un rango basta con poner la primera de las celdas y la última separadas por los dos puntos. Pues hasta aquí el ejercicio. Hasta el próximo.